Gloria al Señor, dándole gracias a todos los hermanos que participaron de este servicio. Gracias a todos ustedes, mis amados hermanos. Primera de Tesalonicenses capítulo 5 dice de la siguiente manera. Perdón, hermano, que dice así de la siguiente manera. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermano, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá, así como ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, con los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Gloria al nombre del Señor. Con la esperanza de salvación como yelmo. Gloria al nombre del Señor Jesús. Bueno, en esta noche vamos a hablar un poco acerca de afirmar. Vamos a afirmar a través de la palabra de Dios la venida de nuestro Señor Jesucristo. Algunos le llaman el arrebatamiento de la iglesia, otros le conocemos como la venida del Señor, otros como el recogimiento de la iglesia. Amén. Entonces, en esta noche yo no quiero con estos pasajes bíblicos que vamos a leer, no quiero tratar de tanto de explicar lo que dice la palabra, sino que lo que busco con ella es afirmar lo que ya el Señor dijo acerca de su venida. Y precisamente aquí en Primera de Tesalonicenses capítulo 5, el verso 2, vamos a iniciar por aquí. Dice de la siguiente manera: esta es una carta que el apóstol Pablo, que bien sabemos que antes fue perseguidor de la iglesia, que persiguió a los cristianos, que metió a muchos en la cárcel, que odiaba prácticamente el cristianismo porque defendía su creencia, defendía su ley. Y el apóstol Pablo tuvo un encuentro, tuvo una revelación tremenda del Señor. Dice que él iba camino a Damasco con cartas, con autoridad para apresar a todo aquel que profesara la fe de Jesucristo. Entonces, cuando iba en medio de ese camino, sucedió algo extraordinario, y fue que el Dios Todopoderoso, el único que existe, el único verdadero, que se manifestó en carne, Jesucristo de Nazaret, se le apareció en el camino y le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Pablo no conocía quién era el Señor, pero en ese momento, cuando escuchó la voz de él, Pablo le respondió: ¿quién eres, Señor? Y el apóstol y el Señor le dijo: yo soy
Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Entonces, ese día el apóstol Pablo se convirtió al Evangelio de Jesucristo y Dios lo comisionó como apóstol, lo envió a predicar el Evangelio y fue uno de los hombres que más revelación tuvo acerca del conocimiento del Señor. Entonces, en esta carta que el apóstol Pablo escribe a los tesalonicenses, capítulo 5, el verso 2, él dice: acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermano, de que yo os escriba. ¿Por qué? Porque se entiende que la iglesia del Señor está esperando la venida del Señor. El verso 2 dice: porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón. No es que sea un ladrón, porque un ladrón hurta lo que no es de él, se lleva lo que no es de él. Pero hace una comparación dando a entender que ese día en que el Señor venga a recoger o a levantar la iglesia, Él no viene con advertencia, no viene a decir tal día voy a regresar, sino que la iglesia, dice la Biblia, que debe estar velando, que no debe estar durmiendo, sino que debe estar despierta para que cuando Él venga, entonces estemos listos para irnos con Él. Entonces Él dice perfectamente, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, dando a entender de que el ladrón no avisa. Amén. Él no avisa cuándo va a entrar a la casa, sino que lo que hace es que hace un estudio de la casa, la identifica, la estudia y él mismo dice: a tal hora de la noche voy a entrar y a hurtar. Entonces, aquí perfectamente podemos entender que el Señor Jesucristo en cualquier momento puede aparecer y llevarse a su iglesia al reino de los cielos, al cielo donde Él está sentado. Eso lo dice el apóstol Pablo en esta carta que le escribe. Entonces, el consejo es estar preparados y precisamente, como decía en un principio, lo que con estas palabras o con este mensaje lo que quiero es no poner en tela de duda o para que ustedes lo piensen de alguna otra forma. No, yo en esta noche, independiente que usted crea o no crea, yo estoy es afirmando lo que dice la palabra de Dios, y la palabra de Dios es la única verdad que hay en el mundo. Y para los hombres no hay otra verdad. No hay libros que hablan de muchas cosas, de muchas teorías, filosofías, científicos que han tratado de desmentir con sus pensamientos verdades de la Biblia, pero no han podido, porque al final la palabra de Dios tiene la primacía, tiene la supremacía en todo, porque la palabra es de inspiración divina. Esta palabra viene directamente del cielo, no es de hombre. Entonces estoy afirmando en esta noche que aunque usted crea o no crea, esté preparado o no esté preparado, Él va a venir en algún momento. Porque dice acerca de los tiempos y de las ocasiones, no hay necesidad de que ya os escriba, porque vosotros sabéis, ya sabemos perfectamente que el día del Señor vendrá. Él va a venir. Estemos preparados o no, Él vendrá. En San Mateo capítulo 24, el verso 44,
Hay unos textos reveladores acerca de la venida o del recogimiento de nuestro Señor Jesucristo por la iglesia. San Mateo, el verso 24, verso 40, capítulo 24, el verso 24, dice de la siguiente manera: porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. El verso 25 dice: ya os lo he dicho antes, así que si os dijeron, mirad, está en el desierto, no salgáis, mirad, está en los aposentos, no lo creáis, porque como el relámpago que sale, perdón hermanos, creo que confundí un poco la cita. San Mateo 24, el verso 44, si es el capítulo, solo que me ubiqué en un texto equivocado. El verso 44 dice de la siguiente manera: por tanto también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Amén. Mire lo que dice la palabra. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no penséis. ¿Qué quiere decir esto? Hay muchos que han sacado conclusiones diciendo que el Señor demorará mucho tiempo en volver. Sacan estadísticas cronológicamente, hacen sus estudios, teólogos, científicos, porque supuestamente el reino debe ser extendido, y sacan sus conclusiones. Y así la gente está como anestesiada, como que ahí no se vive como Dios manda, sino que están ahí, stand-by. Pero a nosotros la Biblia nos indica que nosotros debemos estar preparados. ¿Por qué? Porque en el momento que no pensemos, entonces se manifestará y el Señor aparecerá y recogerá la iglesia, dice la Biblia, en un abrir y cerrar de ojos. ¿Se acuerdan que hay un ejemplo que de pronto no tiene que ver mucho con esta parte, pero habla de esas mujeres vírgenes, habla de 10 vírgenes, habla de 5 que estaban preparadas y hablan de 5 que no estaban preparadas? Las sensatas, las cuerdas, dice que tenían las lámparas llenas, estaban esperando al esposo para cuando ellos regresaran. No dormían, sino que estaban esperando al esposo. Pero las otras decían, no, el esposo, ellos van a tardar. Y se adormecieron, se descuidaron. Y resulta que el aceite de las lámparas se agotaba. Y de repente, cuando aparece esa luz de ese faro indicando que estaba llegando ese barco, entonces ellas despertaron del sueño y comenzaron a pedirle a las sensatas que le ayudaran, que le diera aceite. Pero ellas dijeron no, porque tuvieron tiempo para prepararse para ir al pueblo, pero prefirieron dormirse, prefirieron descuidarse. Y esta noche, con esta afirmación de la palabra de Dios y este mensaje, lo que Dios está es advirtiendo a la humanidad, tanto a hombres, científicos, teólogos, profesores, abogados, niños, adolescentes, jóvenes, es que deben estar preparados, porque Él ciertamente va a volver. Esté usted listo o no, Él va a regresar a la tierra
y un día usted, si no está preparada o preparado, grande será su pérdida. Será algo catastrófico el que el Señor venga, que aparezca y recoja la iglesia y usted, teniendo este conocimiento, no se preparó. Será catastrófico para usted, para su familia, para sus niños, porque ¿con qué usted le va a salir después que Él venga? ¿Con qué va a salir? ¿Qué le va a decir a sus hijos? ¿Le va a mentir? ¿Le va a decir que el Señor va a dar otra oportunidad? ¿Qué le va a decir? Esta noche usted está recibiendo palabra de Dios. Así que vamos a continuar. Nunca digamos, el Señor se tarda. No piense eso. Por eso la iglesia no debe estar descuidada, porque este mensaje es para la iglesia. Amén. Pablo le escribe a la iglesia, el Señor le da la revelación para los que estamos preparados, porque Él viene, dice la Biblia, sin relación al pecado. Quiere decir que Él no va a tener ninguna sintonía con aquellos que están viviendo en el pecado, sino que Él viene por esa iglesia que está preparada. Amén. Vamos a leer otra cita bíblica en segunda de Pedro capítulo 3, el verso 10. Si tiene su Biblia, puede buscar ahí. Segunda de Pedro capítulo 3, el verso 10. Yo tengo acá mi Biblia y de ahí estamos tomando las citas. Segunda de Pedro capítulo 3, el verso 10. Estos textos afirman esa palabra que ya el Señor dejó para su iglesia. 3:10 dice de la siguiente manera: pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Nuevamente el apóstol Pedro fue un discípulo de Jesús. Él sí estuvo de manera presencial con el Señor. Él lo vio obrar, hacer milagros. Lo escuchó durante 3 años y medio. Escuchó acerca de todas esas maravillas que el Señor dejó escritas. Entonces Pedro le escribe a la iglesia y le dice en el verso 10, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Amén. Vuelve la palabra y afirma la venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero el verso 9 también me maravilla, porque dice el mismo apóstol Pedro, dice que el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Gloria al nombre del Señor. Y si volvemos a donde leímos en San Mateo 24, el verso 40, dice la palabra del Señor, dice: para que nosotros estemos preparados, coloca un ejemplo acerca de una persona que está preparada y de una que no está preparada para esa venida gloriosa. Entonces dice el apóstol San Mateo, dice, entonces estarán 2 en el campo.
el uno será tomado y el otro será dejado. Eso está indicando que en el tiempo que nuestro Señor Jesucristo llame a su iglesia, levante a la iglesia, habrá muchos que estarán descuidados, desentendidos totalmente de esta verdad, de esta realidad acerca de la venida del Señor. Entonces dice, habrán dos en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Entonces el verso 42 dice, velad, pues porque no sabéis a qué hora ha de venir nuestro Señor. Amén. Por eso dice el 43, pero sabe de esto, que si el padre de familia supiere a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Escuche esa palabra. Si el padre de familia supiera a qué hora el ladrón ha de entrar a su casa, dice, él estaría preparado, velaría, haría guardia, sería un centinela. ¿Para qué? Para no dejar que ese ladrón entre a la casa y mine, ¿cierto? Hermano, este es un mensaje que ya muy poco se predica. Muy poco se predica. Hoy escuchamos muchos mensajes de motivación personal. Las religiones hablan de un mensaje de amor, de un mensaje de prosperidad, de un mensaje de perdón. Y todo eso es cierto. Pero le ocultan una parte al hombre para dejarlo en su conformidad, para dejarlo en ese estado pecaminoso en el cual el hombre, si en ese estado no puede agradar a Dios y mucho menos podrá entrar al cielo, porque dice la palabra del Señor que sin paz, aleluya, con quien sin paz y sin santidad nadie verá al Señor. Y la única manera de que el hombre pueda estar en paz con Dios es aceptando el sacrificio, la muerte, sepultura y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Es la única forma de que el hombre pueda estar en paz con Dios, porque en el momento que nosotros creemos la obra de Cristo, dice la Biblia que somos justificados. Amén. Dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Porque mientras el hombre no acepte el sacrificio de la cruz, tiene una enemistad con Dios. Está en enemistad, dice la Biblia, está constituido en enemigo de Dios. Pero cuando aceptamos el sacrificio, somos reconciliados. Somos reconciliados con Él y todas esas promesas de Dios para la iglesia se cumplirán en usted también. Entonces, querido amigo y hermano, debemos velar como dice la palabra de Dios. Amén. Porque el reino no vendrá con advertencia. La venida del Señor no será con advertencia. Las señales del fin, todo lo que dice la Biblia acerca de los terremotos, acerca de las enfermedades, acerca de los conflictos sociales, políticos, acerca de las guerras, todas esas señales no son señales de la venida, del recogimiento de la iglesia. Son señales de la segunda venida, que es muy diferente a lo que estamos hablando. Para nosotros, lo único que tenemos que hacer es estar preparados
porque el día del Señor vendrá en cualquier momento. Dice la Biblia que ni aún los ángeles saben en qué día ha de manifestarse el Señor Jesucristo. Entonces, esas señales no son para nosotros. Por eso a nosotros no nos sorprenden todas estas plagas que están llegando. Amén. No nos sorprenden. Sí estamos prevenidos, guardamos las leyes, pero no estamos asustados. ¿Por qué? Porque nosotros estamos bajo la protección del Todopoderoso. Y aparte, si alguno de nosotros nos llega a alcanzar la muerte, sea por el virus que está actualmente, o por algún accidente, o por algún atentado, o sea por la razón que sea, estamos preparados para irnos con el Señor. No tenemos miedo de qué, de la muerte, porque el Señor dice que Él después de la muerte nos levantará y nos guiará más allá de la muerte. Quiere decir que a nosotros los cristianos, los que creemos y profesamos la fe de Jesucristo, aleluya, nos espera un futuro glorioso, una esperanza maravillosa, y es de encontrarnos un día con nuestro Creador. Encontrarnos un día con el autor de la vida, y ese es Jesucristo. Aleluya, aleluya, gloria al nombre del Señor Jesucristo. Yo quiero que volvamos nuevamente a lo que el apóstol Pablo le escribe a la iglesia en Primera de Tesalonicenses capítulo 4. Pero entonces esta vez nos vamos a devolver un poco y lo vamos a hacer en el verso 13. La Biblia afirma lo siguiente: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los que no tienen esperanza. Quiere decir este texto que nosotros no debemos entristecernos por los acontecimientos que están a nuestro alrededor, ni debemos entristecernos por si nos sorprende cualquiera cosa. Amén. Dicen, no, hermanos, no ignoréis acerca de los que duermen, para que no se entristezcan como los otros que no tienen esperanza. ¿Quiénes son esos otros? Le habla la iglesia, pero hay otros. Dice la Biblia que no tienen esperanza. Esos otros son aquellos que no han creído lo que se les ha venido predicando hace más de 2000 años. Aquellos que han ignorado esta verdad de Dios, que Dios mismo ha levantado hombres en la tierra, predicadores, voceros, para que anuncien, para que se le anuncie ese deseo y esa verdad de Dios, pero no han aceptado. Entonces Pablo dice, no se entristezcan ustedes por aquellos hermanos que han muerto. Amén. Porque ustedes tienen esperanza. Porque dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, que este es otro acontecimiento maravilloso acerca de la muerte, sepultura y resurrección de Cristo, que esta es la victoria más grande que hay para la humanidad, la muerte de Cristo, la resurrección del Señor, porque a través de ella nosotros encontramos y obtenemos la salvación. Entonces Pablo lo trae a memoria, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él.
Por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor. Mire esto, el apóstol Pablo veía tan cerca la venida del Señor que él se incluía, decía que habremos quedado, amén, hasta la venida del Señor. No precederemos a los que durmieron, no nos adelantaremos. Dice, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo. Aleluya. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Quiere decir que ese último trompetazo, la trompeta final, la tocará el Señor mismo cuando Él aparezca y le diga: hijo mío, sube acá. Aleluya, por eso el apóstol Pablo también dice, le escribe a los romanos acerca del tiempo, hermanos, debemos estar bien preparados y abiertos. ¿Por qué? Porque ya está más cerca de nosotros nuestra redención que cuando creímos en un principio. Romanos capítulo 13, el verso 11, por favor, léalo conmigo. Aleluya, aleluya, maravillosa palabra. Hermanos, amigos, esta noche es una noche en la que usted puede arreglar su condición con Dios. Aquel que está alejado de Dios, que está escarriado, que por algunas circunstancias de la vida, por la decisión que tomaron en algún momento, se fueron. Dios en esta noche está extendiendo nuevamente su gracia, su bondad, su misericordia, porque Él sabe lo que te va a esperar, lo que te espera. Si tú no tomas la decisión de volver al camino, porque ya conociste esta verdad, ya la sabes, y ya tú sabes que lo que te espera es una gran tribulación, dice la Biblia, la cual nunca ha habido ni la habrá jamás. Será la ira de Dios desatada para la humanidad entera. Y entonces aquellos cristianos que un día profesaron y que se quedaron, caerán en manos del anticristo, el cual los perseguirá y los llevará hasta la muerte. No tienes que esperar ese día, no tienes que esperar ese momento, porque Dios te está dando la salida en esta noche. Dios te está declarando y te está afirmando su palabra. Romanos 13:11 dice el apóstol Pablo, para ir concluyendo, y esto, conociendo el tiempo, habla de un tiempo que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada, el mundo avanza en tinieblas, el mundo cada día está más perverso, la humanidad cada día se degrada más, el enemigo toma fuerza, se ha sentado en la silla de los gobernantes. La noche está avanzada, la oscuridad, las tinieblas, y acerca del día, y se acerca el día. Y esto lo que dice
hay un punto de separación. Dice, desechemos pues las obras de las tinieblas y vistamos las armas de la luz. Andemos como del día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y laxivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Esto es palabra para la iglesia, pero es un mensaje de alerta para la humanidad. Es un mensaje para aquel que aún no ha tomado la decisión, la iniciativa de recibir al Señor Jesucristo. Lucas capítulo 17, el verso 26, dice, como fue en los días de Noé, así también serán los días del Hijo del Hombre. Comían en ese tiempo, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y lo destruyó a todos. Asimismo sucedió en los días de Lot. Comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban, mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Yo no sé usted, querido amigo, qué más necesita que Dios haga para que usted pueda entender de que Dios tiene un plan, de que Dios ofreció una salvación gratuita para la humanidad. No sé usted qué más necesita, qué más señales, qué más quiere que pase con usted, con su familia. ¿O será que usted está pensando que son fenómenos como pudieron haber pensado en ese tiempo de Noé? De pronto el familiar le decía, no, esa lluvia, ese es un fenómeno, pero eso acabará. Imagínese cuando esa lluvia no paraba y los hijos le preguntaban, padre, ¿cuándo va a parar esta lluvia? El agua está llegando a la casa, está entrando a la casa. ¿Cómo vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Y de pronto el agua le llegaba al pecho. Y de pronto empezó a llegar a la cara, al rostro, ya no podían respirar. Y ellos intentando salvarse por sí mismos y no pudieron. Por eso en este tiempo es el tiempo aceptable, es el tiempo en que si oyes la voz de Dios no puedes endurecer el corazón. ¿Por qué? Porque el único medio de salvación que el hombre tiene en la tierra se llama el Evangelio de Jesucristo. Es el único medio, es el arca de salvación. No hay otro medio, no hay otra forma, querido amigo. Esta noche Dios te afirma, te reconfirma de que Él aparecerá y recogerá la iglesia en cualquier momento. Y si tú no estás preparado, grande será tu pérdida y será tu ruina. Por eso el Señor le dice a la iglesia en esta noche, un poquito, pueblo mío, y el que ha de venir vendrá y no tardará, y el que retrocediere no agradará a mi alma. Pero nosotros queremos decirle al Señor en esta noche que nosotros no somos de los que retrocedemos para perdición, sino de los que perseveramos por fe para la preservación del alma. Aleluya. Voy a hacer una oración por todos aquellos
que quieren recibir al Señor en esta noche. Si usted quiere ahí escribir en Facebook o YouTube que quiere entregar su vida al Señor, que no quiere esperar y extender más el tiempo, yo lo invito a que escriba ahí y nos deje su comentario, nos deje su teléfono para contactarlo. Y si no lo quiere hacer, entonces abra su corazón, que al Señor no lo limita a cuatro paredes, a Él no lo limita a distancia, porque Él en cualquier lugar donde haya un corazón contrito y humillado, que esté arrepentidos, ahí se manifestará Él. Así que en este momento voy a hacer una oración para que usted reciba al Señor en su corazón, y aquellos que se han apartado o se han alejado puedan aceptar nuevamente la propuesta de Dios en esta noche. Padre celestial, te doy gracias por tu palabra. Te doy gracias, Señor Jesús, por darme la oportunidad de servirte una vez más, mi Dios amado. Ayúdanos a estar preparados, Señor, para ese momento tan importante que la iglesia espera. Ayúdanos a velar, Señor Jesucristo. Y ahora también te pido por aquellos que están recibiéndote en este momento, que están abriendo el corazón. Quizás nadie en la familia sabe, pero tú sabes que Él te está recibiendo. Pues por ese yo estoy orando, Señor, en esta noche, que tengas piedad, que le ayudes, Señor. Y por aquel que está apartado, que se ha alejado de tus caminos, tráelo de vuelta, Señor. No permita que caiga en manos del enemigo, que se hunda más. No lo permita, Señor, porque para eso la iglesia clama. Por eso la iglesia sigue en pie, mi Jesús. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, recibe al Señor. Amén y amén. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por tu palabra. Damos gracias al Señor esta noche por su palabra y le seguimos invitando para que sigan conectados con nosotros a través de esta página, a través de estos medios, para que siga llenando su vida, comprendiendo lo que Dios quiere para